Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola. Buenas noches, ya, casi más que buenas tardes. Buenas noches, sí, yo creo que ya. Gracias por venir aquí a escuchar a nuestro amigo. ¿Se oye mal? ¿Ahora se oye bien? Ah, vale. Sí, vamos a hablar un poquito de Jon Arretxe. Yo creo que muchos le conocéis, pero bueno, a mí siempre me admira su biografía. Yo siempre que cuento que cuando publiqué mi primera novela en la colección en la que él publica, me dijeron, manda un texto con tu biografía. Entonces yo solo conocía de esa colección pues a Abasolo y a Arretxe. Joder, Abasolo pues no me servía porque era muy conocido, tenía mogollón de novelas tal, digo, pues yo qué voy a poner aquí tal. Voy a ver a Arretxe, este tal Arretxe, vamos a ver un poco su biografía. Y me empecé a quedar acojonado. Dije, pues yo soy economista, inspector de Hacienda y tal, pero me encuentro con un sujeto que además ya le había visto por ahí con una camiseta normalmente de pienso para perros y cosas así que suele llevar. Y lo primero que veo es que es doctor en filología vasca, lo cual tiene un mérito de la leche, entre otras cosas, porque además es euskaldunberri, es decir, primero tuvo que aprender euskera, que no era su lengua materna, y luego sacó hasta un doctorado. Luego me he enterado, por otros, porque él no lo cuenta, que no tiene la titulación de licenciado en filología inglesa porque no le gustaba la gramática generativa. Eso es lo que me dijo. Pero algunos piensan que ha acabado la carrera esa también. Pero claro, luego resulta que va el tío y, como quiere seguir estudiante, hace la carrera del IBEF, eso que es de correr y cosas de esas, y de saltar, las que hacen los aspirantes a bomberos y a policías y tal, pues hace esa carrera también, ¿no? Y luego sigo leyendo la biografía y resulta que tiene toda la carrera de piano y toda la carrera de canto. Y digo, joder, pero yo qué cojones de biografía voy a poner yo en mi... Bueno, no sé, empecé a hablar del Atleti y cosas así en mi biografía porque no tenía nada que poner, me dejó totalmente alucinado. Bueno, entonces ya habéis visto un poco, muchos le conocéis, la pinta que tiene... Bueno, porque después de todo eso se dedicó a viajar por el mundo, ha dormido en una hamaca pues para que no le picaran las arañas que había por el suelo o las serpientes en el Amazonas. En fin, ha ido por un mogollón de sitios de estos donde van los aventureros. Y luego un día pues decidió que quería vivir del cuento y entonces empezó a escribir. Y empezaste con novelas de viajes, con libros de viajes. Y luego dijo, mira, novela negra. Y empezó con una novela que para mí es una de sus mejores novelas. Es una novela negra que se desarrolla en Estambul. Y el asesino encima es kurdo, creo recordar, ¿no? Y esa novela es maravillosa. Vosotros conocéis a Touré, ¿verdad? Pero tiene también alguna otra novela anterior que también merece la pena, Samarán. Y luego ya, pues siguió con algunas de esas novelas internacionales y ya por fin creaste el personaje que te ha dado una fama mundial, ¿no? Que es el personaje de Touré. Sabéis que han hecho una película, entonces lo primero que voy a preguntar, no le voy a preguntar por la novela que vamos a presentar, lo primero que voy a preguntar es por las experiencias con la serie. Cuenta un poquito de eso. Bueno, lo primero, gracias a todos por quedaros hasta estas horas. No os habéis cenado, venís cenados, pero esperamos que igual no habría nadie, que estaríamos solos y bueno, es una gozada teneros aquí. La experiencia con la serie, bueno, pues han hecho una serie de 6 capítulos, Detective Touré, que está basada teóricamente en las primeras 6 novelas, aunque luego, bueno, es una mezcla un poco de todo, ¿no? Es mucho menos dura que las novelas. ¿Habéis visto la serie de Detective Touré? O muchos decís que sí, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Una serie de un, pseudo detective, bastante cachondo, así tiene mucho humor, tiene algunos toques de crítica social, algunos toques así crudos de marginalidad, de dureza, pero bueno, no tiene mucho que ver con el tono general de las novelas, que es mucho más duro, mucho más cañero, mucho más lumpen y mucho más trágico a ratos, ¿no? Eso me avisaron desde el principio
la que más tela puso fue Televisión Española y me dijeron, es que tus novelas son muy duras, entonces lo vamos a edulcorar un poquitín, vamos a suavizar un poco las tramas. Pero bueno, así todo estoy muy contento con la serie. Yo creo que es una serie bonita de ver, que se ve a gusto y que a mí me ha venido de cine, nunca mejor dicho, pues para hacer un poquitín más conocido. Yo la preocupación que tenía es que se viese bien claro ahí, basada en las novelas de Touré, de Jon Arretxe, para que la gente se quede con eso. Y si el 1% de los espectadores pues les da por probar a leer alguna de las novelas de Touré, pues yo feliz. Porque solo en Televisión Española lo vio más de 1 millón de personas, y luego en Netflix también está ahora mismo en Netflix, y hasta en el top 10 de Netflix, y ahí sigue. O sea que va, muy, muy contento. Lo que sí te respetaron fue el ambiente, las calles, San Francisco. Eso sí. Eso tú pusiste como condición y mira, con eso cumplieron. Yo no podía poner como condición nada. Bueno, porque lo intentaste. Te mandan un contrato de 10 páginas por lo menos, letra grande, letra pequeña, que sí, que tienen que respetar tu opinión, que te tienen que enseñar los guiones, que puedes proponer que cambien ciertas cosas, pero luego en la letra pequeña pone que si no nos ponemos de acuerdo, al autor que le den. O sea, que ahí los que decidimos somos nosotros, ¿no? Y yo sabiendo eso, pues intenté salvar los muebles, que conseguí no. Ellos tenían la idea, sí, vamos a filmar en San Francisco, en Bilbao, en el barrio marginal de Bilbao. Y yo súper contento. Claro, otra de las razones para filmar ahí y no en otros sitios, como habían dicho algunos directores anteriores que estuvieron tentados, y llevarlo a París, llevarlo a Madrid, llevarlo no sé dónde, es que ahora es un chollo filmar series y películas en Vizcaya en concreto, porque hay unas ventajas fiscales de la leche, ¿eh? Antes se filmaba mogollón en las Islas Canarias, en Navarra, y los productores no son tontos. Los productores sí se interesan por tu obra, qué honor, pero quieren ganar pasta sobre todo, ¿no? Y entonces, ¿dónde tienen más ventajas fiscales? Que tú de eso sabes mucho. Sí. Ahora mismo Vizcaya es un chollo, y claro, se están filmando series y películas en Vizcaya estos últimos años, una burrada. Pues sí, ya sabes, canillejas hay que trasladarlas a San Francisco, si quieres que te hagan una película. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito ya, veo que muchos conocéis a Touré porque habéis visto la serie, habéis leído novelas, pero como he visto que allí no solo está la última, que es la número 11 de las publicadas, vamos a hablar un poquito en general, porque vamos a hablar un poco de los viajes de Touré, porque Touré es un inmigrante que viene de malas maneras, pues como han venido casi todos los africanos a España, y se gana la vida como puede. Y en las dos primeras novelas, 19 cámaras y 612 euros, se desarrollan básicamente en lo que él llama, porque yo creo que el nombre se lo pusiste tú, la pequeña África, ¿no? Sí. ¿O no lo inventaste tú? Sí, me lo inventé yo ese término porque a ese barrio marginal de Bilbao algunos medios, los más poderosos, le llamaban el barrio chino, que es el típico nombre que se les pone muchas veces a estas zonas marginales de las grandes ciudades, ¿no? Pero a la gente del barrio le daba una rabia ese término, porque ¿qué barrio chino ni qué leche? Si aquí no hay chinos, y es verdad, apenas hay chinos, estaban muy bosqueados, y yo quería un término así, y se me ocurrió lo de la pequeña África. Y sí que es una pequeña África, porque yo diría que hoy en día la inmensa mayoría de los habitantes de ese barrio es africana. Sí. Sea norteafricana magrebí o sea africana del África negra, me pareció un término que sonaba bien y que no es ni insultante ni nada por el estilo, ¿no? Y yo creo que ha funcionado, y hay gente que le llama así. Y hay gente que no ha leído sus novelas y ya le llama la pequeña África, o sea que has conseguido introducir un nuevo término, no sé, yo creo que el alcalde te tenía que hacer un homenaje. Las novelas de Touré no son del estilo de las que les gustan a los alcaldes. No, la verdad es más que bien no. todo lo contrario. El alcalde le gusta más otro tipo de ciudades, de novelas más amables con la ciudad, que claro. La historia, Bilbao, lo bonito, la zona guay. No les gustan este tipo de novelas que sacan las miserias a la luz, todo lo que está ahí escondido debajo del felpudo, que lo aires y se lo pongas a la gente así, no les suelen gustar. Bueno, pues está en 19 cámaras, era donde presentaba el personaje. Era un personaje que tiene algunas características tuyas, como que hubo un momento que trabajó con la BAO, lo mismo que tú. La BAO es la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, y tuviste una anécdota curiosa, ¿no?, con el tema de lo que hiciste con tu personaje, sí, y con la realidad. Bueno, más que anécdota curiosa es que me echaron del coro de ópera de la BAO cuando escribí esa novela, porque yo pensaba que les iba a hacer hasta ilusión o les iba a hacer gracia, ¿no?, que apareciese Touré como de casualidad allí en la BAO, porque tiene una voz prodigiosa de bajo, ¿no? pero no les hizo nada de gracia y me echaron. Y me tuve que ir a cantar a
al coro de ópera de Pamplona, de Navarra, que es donde he vivido estos últimos años. Pero claro, no dices por qué no le hizo gracia. ¿Eh? Nada, por varias cosas, pero no, es una gente muy clasista, sí, pija, sí, no tiene mucho sentido del humor. Además, los peores son los que no se lo habían leído, los que les habían dicho, que les han dicho, que yo he dicho, que yo que sé, unas tonterías que... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y luego ya, pues, digamos que hasta ahora Touré en esas dos novelas era un negro simpático, o sea, dentro de lo que era inmigrante y que había sufrido y tal, pues él venía pues para mejorar y era simpático, sí, sin malicia, no tenía malicia, sin malicia era un bonachón. Tal, pero ya en Sombras de la Nada y en Juegos de Cloaca ya empieza la tragedia, ¿no? O sea, ahí ya... Yo creo que es una de las novelas que más orgulloso estás tú de la serie, ¿no? De Touré. Sí, cuando te preguntan cuál es la mejor para ti, no sé... Claro, las dos primeras tienen el lado de la balanza de la crítica social, de la marginalidad, pero se compensan con humor, con mucho humor en algunas. Y después de la segunda dije, bueno, vale de chorradas, entre comillas. Vamos a hacer un clic aquí, un giro, y vamos a empezar a enseñar la cruda realidad de lo que estoy viendo yo en este barrio, que estaba prácticamente viviendo en ese barrio, que me dejaron las llaves de un piso, además una amiga de un amigo gratis para estar allí documentándome, viviendo, ¿no? Y vi que había algunas cosas que había que contarles tales y como era, pues el tema de las prostitutas nigerianas, de cuál es su historia personal, cómo viven, de tráfico, bueno, y la tercera novela es una novela muy dura, muy cañera, donde le pasan a Touré ciertas putadas, hablando claro, que ya empieza a agregársele un poco el carácter. A transformarse. Sí. Hasta ahí pues aguantaba, ¿no? Ese positivismo africano, pero a ella le empieza a maltratar la vida y él se va encabronando y ya empieza a ser otra persona, ¿eh? Yo también era una de las obsesiones que tenía con este personaje, que no sea siempre igual, que muchas veces en las sagas los personajes son siempre demasiado iguales a lo largo de las novelas, ¿no? Yo quería que Touré evolucionase, cambiase, y a partir de esa tercera novela ya es otra cosa. Y ya empieza a viajar. Primero va a Bayona, luego va a África. Hay una escena impresionante en la de África, que es el tema de cómo tratan en determinados países a los albinos. Sí, eso sí. A mí me impresionó cuando leí, ¿no? Si quieres contar un poco con de los eso. albinos, es una maldición tremenda lo de ser albino en África, ¿no? Y en zonas rurales y sobre todo son unos malditos que incluso algunos los matan de niños. Hay traficantes de piezas, de miembros albinos que van allá a las zonas rurales con machetes, les cortan un brazo, una pierna y luego los utilizan para hacer magia negra. O sea, es una historia... Hay un cantante, Salif Keita, bastante conocido, que es albino y que tiene una fundación precisamente para defender a esta gente que son como él, ¿no? Y tantas creencias, supersticiones que hay alrededor de esto. Entonces, el que le acoge a Touré... Bueno, Touré viaja a África, no, le echan, le deportan y le dejan tirado en Bamako. Y bueno, se compadece de él, pues este señor albino que le lleva a su casa, y ya de paso pues aprovecho para meter el tema de los albinos también, claro. Es una especie de thriller africano allí. Sí. Y luego ya pues va a Navarra, y si en África tratan mal a los albinos, en Navarra a los burros pues también no les tratan muy bien, ¿no? Pero yo creo que eso es sadismo tuyo más que de los navarros. Eso es yo siempre, para empezar todas las novelas, para escribir cualquier novela de las negras en general, de Touré en concreto, necesito una idea inicial potente, ¿no? Y cuando me decidí por hacer una novela negra rural dentro de la saga de Touré, pues me basé en una historia que pasó de verdad en el pueblo donde yo vivo. Yo vivo en un pueblo navarro de 1000 habitantes, Arbizu, donde son bastante brutos, y un día a un tío le dio la venada y cogió la motosierra y le cortó la cabeza a un burro, ¿no? Y dije, espero que no lea Milei esta novela, espero. Pues hostia, qué potente, ¿no? Y ahí es donde arranca la novela. Y así todo debo de decir que nunca más escribiré una novela negra rural. Sí, te resulta duro, ¿no? Porque... Sí, yo necesito la ciudad, los ambientes marginales donde suceden cosas continuamente, que están al pil, ¿no? En las zonas rurales pasan cosas terribles de vez en cuando, pero es mucho más difícil, en mi opinión, desarrollar una buena novela negra situada en un ambiente rural. Y por eso, desde entonces, admiro a los autores que hacen eso que llamamos rural noir. Y nunca lo volveré a hacer. Luego sigue viajando, de Navarra se va a París. Ahí tiene huye, tiene que huir a París. Siempre está huyendo. Sí, el destino le lleva de un lado para otro, como un pelele.
En París se hace rico a base de Sí, atracar sí. joyerías y... En París hay momentos que parece Denzel Washington o algo así, vamos. O sea, ya no es el Touré que conocemos. Para variar, le va bien la vida durante un rato, claro, porque si no, no sería Touré y no sería novela negra, ¿no? Pero sí. Luego, bueno, ya nos vamos acercando al final de las novelas anteriores. En Mañas de Lagarto va a Canarias, haces un homenaje a la lucha canaria y sobre todo haces un homenaje a Alessi Ravelo. Sí, ¿no? esa es la 10ª, la presentamos el año pasado. Coincidió la muerte de Alessi Ravelo, que era un gran amigo, y pensé que esa novela pues, tenía que hacerle un homenaje a él, ¿no? Entonces me llevé a Touré a Canarias, también en contra de su voluntad, como siempre, y allí, pues bueno, se hace colega de cierto grupo de gente que se dedica a hacer espectáculos de lucha canaria, senegalesa y coreana, con apuestas, timando a la gente para sacar pelas, y Touré encaja perfectamente ahí en ese ambiente, ¿no? Y le cruzo con el personaje de Eladio Monroy. A Alessi le habré leído casi todos, y tiene un personaje de una saga que hizo 6 novelas con él, que es hardboiled, canario puro, 100%, ¿eh? Y lo crucé con este personaje a Touré, pues como homenaje sobre todo a nuestro amigo, a Alexis. Y luego tenía un lagarto que acojonaba también la novela. Sí. ¿Eso viste tú algún lagarto así? No. En esa zona de la isleta, al norte de Las Palmas, vive el segundo lagarto más grande del mundo. Que yo no lo sabía, pero cuando me enteré dije, pues voy a meter aquí un lagarto. Hay unos toques de humor así, un poco absurdo también, que me gusta mucho ese tipo de humor. Y bueno, y ya llega un momento que tiene que volver a huir, no sabe dónde ir, si volver a África o volver otra vez acercarse otra vez al nuevo hogar. Bueno, más que no saber, Touré nunca toma decisiones. Ya. Las decisiones las toma el destino por él. Es una de las constantes que dice él en todas las novelas. El puto destino, joder, me lleva de un lado para otro y él no tiene casi ninguna capacidad de decisión, ¿no? Siempre huye, siempre le lleva para un sitio para otro. Allí tuvo tentaciones incluso de volver a África. Joder, las Islas Canarias están pegadas a África. Decía, pues me pillo un barco aquí, voy hasta Dakar y puedo llegar a casa. Pero es que ya su familia ya no quiere saber nada de él. Normal. O sea, al tío le va mal aquí y le va mal, o sea, ya incluso en casa no quieren saber nada de él, porque es un fracasado, porque se ha tirado un montón de años por aquí, no ha conseguido los papeles, no ha conseguido traer a la familia, normalizar su situación. Entonces ya pasan de él y dice que voy a volver a casa como un fracasado. Entonces, pues, ¿a dónde le lleva el destino? Gracias a un contacto que hace ahí en Las Palmas de Gran Canaria, que tiene un gran puerto, pues se le lleva a Barcelona. Y en Barcelona empieza con una escena que es el momento más bajo de Touré. Se puede contar porque esto no se spoile desde al principio. Está a punto de convertirse en chapero, ¿no? Bueno, Touré es tan desesperado. Touré siempre ha estado mal, salvo honrosas excepciones, ¿no? Gracias. Pero aquí está peor que nunca. Igual, está tirado en la calle, no tiene ni dónde dormir, no tiene nadie que se compadezca de él, come a base de estas colas del hambre, ¿no? Que siempre hay alguna ONG que les da algunos bocadillos, les da algún menú, pues que en Barcelona, en el Raval, donde se sitúa la novela, pues hay unas cuantas asociaciones de estas, asociaciones que les dan algunas ropas a la gente más necesitada, y él pues... Y aparte, hay un conseguidor que tiene un antro allí en la calle Robador, que es la calle más auténtica de todo el Raval, de toda Barcelona, diría yo. No sé si conocéis Barcelona. Es una calle que, joder, desde el punto de vista de la novela negra es... Antes se llamaba Barrio Chino también, yo creo. A ¿no? esa zona le llamaban Barrio Chino. Sí. Había muchas prostitutas por la calle, así, no sé qué, pero ahora solo quedan prostitutas en la calle, de estas, de las más pobres, las más desgraciadas, en esta calle, en Robador. Y hay un tío que tiene un antro y que le consigue trabajillos a Touré, pero trabajillos tipo hacer de chapero. Le manda a dar palizas, pues tienes que dar una paliza a tal personaje. Él ni siquiera pregunta por qué. Ya ha llegado a ese punto que necesita sobrevivir, necesita unos euros, y si lo tiene que hacer, lo hace. Bueno, le dicen que tiene que destrozar un restaurante chino por lo que sea, y él va, lo destroza. Destroza un restaurante y dice ¡viva España! Sí, además. O sea, claro, viva España, España por los españoles. Y él dice, pero yo gritando esto, qué absurdo, ¿no? Yo, un africano gritando ¡viva España! ¡Fuera inmigrante! No sé qué. Es casi tragicómico, ¿no? Sí. Pero fíjate, bueno, hasta qué punto ha llegado Touré.
y no llega a ser chapero porque tiene un problema con unos, No, con pues unos sujetos. de hecho la novela empieza, bueno, y el principio de la novela... El principio es real, me has dicho. El principio de la novela arranca con Touré escapando de una banda de neonazis que le quieren dar una paliza por el simple hecho de ser negro. Y no es una cosa que me haya inventado yo, es una cosa que me contó que le había pasado a él. ¿Quién? El actor que hace de Touré en la teleserie que habéis visto, Malcolm Treviño Cité, me hice muy amigo de él, la cuenta del rodaje, y me dijo, pues mira, ¿sabes lo que me pasó a mí un día en el barrio de Moncloa, en Madrid? Hace pasó en Madrid. Pocos años, ¿eh? Pues estaba yo tranquilo, unos tíos que me miraban raro, así como una estética esta neonazi, no sé qué, y que vinieron a por mí. Vinieron a por mí, me tuve que escapar por patas, con puños americanos, que incluso con navajas me pegaron un navajazo ahí en el culo y pude huir así. Eso también es verdad. Es verdad, es que, Sí. y ese es lo que comentaba antes del arranque potente para una novela. Entonces le dije, pues mira, mi próxima novela, si no te importa, pues va a empezar así. ¿eh? Sí, no, Le es pareció bien, que es una es un cosa que principio- es inconcebible casi, que si sucede una cosa de estas en estos años del siglo XXI, pero sucede. Bueno, de hecho sucede y está yendo a peor estos Está yendo a últimos años peor, el tema. Ese es el problema. Y luego hay un personaje, el que le hace los contratos, el que le consigue los trabajos. ¿Eso estás basado en algún ser real que has visto por Eso ahí? me lo he inventado totalmente. Eso te lo has inventado. Eso me lo he inventado Porque totalmente. la técnica sí. de Arreche también es una técnica, a mí me gusta. Yo sería Del mínimo incapaz esfuerzo. de ponerse, a sentarse y empezar a ver y ver gente curiosa, y luego a esa gente curiosa Sí. le imaginas No, yo- vidas. La calle Robador pasaba Y los 1000 metes. veces por allí, pues las prostitutas me ofrecían no sé qué, había un chapero allí calvo que me acuerdo que me decía, ¡ay, qué ganas tengo de mamar una polla y no sé qué! Pues bueno, ¡pum! Qué así, frase eso, más buena para una novela, pues la meto. Eso también es verdad. Sí. Entonces. Lo metía ya al personaje. Las pobres prostitutas que están allí tiradas, sentadas sobre cajas de bebidas, sobre cartones en el suelo, ahí las pobres esperando a un cliente que nunca llega, que hacen sus servicios por 20 euros, incluso menos. Soy un vago, en resumen, ¿no? Entonces, pues a base de estar allí, observar, patear calles, durante el año que he escrito esta novela, pues he tenido varias estancias ahí en el barrio del Raval, en una fonda de mala muerte, y a base de observar, mirar el yonki super pasado que aparece también delante del ambulatorio de urgencias, que ese también lo vi yo con mis ojos. Así. Es uno de los personajes al final casi principales, un tío con unas rastas ahí súper tirado, que solo tenía dos ropas, unos calzoncillos azules, que bueno, ya no eran azules, eran súper negros, y una chancleta. Y yo ahí por ahí, como un zombie así, no sé qué, se puso a hacer ahí a tocarle las narices a un perrito, la señora, el doña del perrito le echó, fue dando una familia gitana ya a tocar un poco las narices, el hombre de la familia cogió una silla, le pegó unas hostias, ¡pum! ¡Pum! Con las puntas de las patas en el pecho, el tío se cayó al suelo, yo pensaba que estaba muerto, salieron los tasqueros del local pakistaní que había ahí justo al lado, se lo llevaron a rastras por las patas, lo dejaron al sol allí a 40 grados, yo pensaba que se había muerto. Y luego resucitó y se fue, pero en vez de irse andando, era como que se creía una serpiente, y entonces iba ahí arrastrándose, haciendo así, no sé, una cosa que, pues, si no la ves, bueno, no tengo ni que imaginármelo, ni que inventármelo, y ese tipo de escenas te las regalan estos sitios, estando Pues allí yo observando. pensaba que eran ficticias y digo, joder, pues- este se le va a la olla a John, pero no. Prácticamente se le va. todo. Es buen observador. Es una novela durilla. Es una novela dura, sí, es de las duras. Touré está ya en horas muy bajas. Está Claro, en números rojos. En números rojos. Bueno, sí, luego también hay un tema relacionado con los números rojos. No sé si Sí, quieres ahí decir está el algo. gato del botero, no sé si lo conocéis, si habéis viajado por ahí, pues lo conoceréis mucho, ¿no? Un gato en bronce enorme del escultor Botero, ahí en medio de la rambla del Raval, que hay mucho vagabundo, mucho tirado que está allá al lado, no le hace ni caso, pero lo llegan muchos guiris, muchos turistas a hacer fotos, y hay un personaje, alguien que escribe unos números rojos sobre el lomo del gato, ¿no? Y que esos números rojos van subiendo, ¿eh? Cada vez es más alto el número, 10, 13, 16, no sé qué. Pues hay Y no uno de los por qué. misterios de la No trama. sabemos por qué y tiene sorpresa.
Y bueno, ya tenemos que ir acabando, según nos están diciendo. Lo único comentar que aquí vuelven a salir personajes que últimamente estaban en la cárcel. Bueno, todavía no aparece, pero parece que en principio puede volver Saquené. Sihab le acoge Touré, porque todavía Touré está mal, pero Sihab todavía está peor. Adelante. No, pero bueno, bien, pero sí. Tenían que haber huido. Su grupito de confianza, el núcleo duro del barrio de San Francisco, habían tenido que huir cada uno por su lado, porque en la novena novela, pues hicieron ciertas fechorías de las que hace Touré en los últimos años y tuvieron que huir por patas, cada uno por su cuenta. A Saquené, a Cristina le pillaron, la metieron en la cárcel y entonces él está ahí en Barcelona tirado, no puede volver a Bilbao porque dice que igual le podría pillar la policía y sacarle trapos sucios de antes. Su amiga está en la cárcel, los otros están huidos por ahí. Ya, bueno, o sea que vuelven a salir los personajes y no sabremos lo que pasará en el futuro. Lo que sí me ha dicho Arretxe es que el año que viene se va a tomar un descanso y va a hacer otro tipo de novela. Cuenta un poquito en lo que andas en este momento. Vaya para acabar. Ya van 11 de Touré, entonces he dicho, voy a hacer algo totalmente diferente. Totalmente, quiero decir, mis novelas tienen mucha crítica social, mucho lumpe, mucho inmigrante extranjero, no sé qué, y me he pasado al otro extremo. Entonces estoy escribiendo una novela negra solo de blancos, y además todos van a ser vascos con apellidos vascos, los buenos, los malos, los medianos, todos. ¿Y dónde se desarrolla? Se va a desarrollar en mis 3 pueblos, podría decir. Yo soy vizcaíno de Basauri, es un pueblo industrial, obrero, así de inmigración y esto, de Vizcaya. Viví muchos años en Vitoria, entonces van a aparecer Basauri, Vitoria, y ahora vivo pues en este valle navarro, así bastante rural, en el pueblo de Arbizu, que es famoso por las chistorras. Chistorras, sí. Chistorras de Arbizu, son mundialmente conocidas, ¿no? Hay 3 fábricas de chistorras en un pueblo de 1000 habitantes. Sí. Entonces, estaba buscando esa idea inicial con la que arrancar y me dijo Carmen Nieto, la canaria, escritora amiga canaria, me dijo, oye, ¿y por qué no empieza con un atraco en una fábrica de chistorras? Ostras, pues igual es buena idea. Y me he tirado a la piscina y sí, y así empieza la novela, un atraco en una fábrica de chistorras. Y seguramente se titulará Chistorra Noir. Yo creo que... Y no hay crítica social, no hay extranjero, no hay lumpen, no hay nada. Todo, sí, pues, vasquitos, blanquitos, sí. Todo. Vamos a aplaudir al autor. Y ahora en la mesa, los que sois lectores, tenéis la última novela, la tenéis allí, pero también hay alguna de las novelas anteriores. Si hay alguien que no le conoce y quiere conocer pues algún caso anterior, pues también va a estar ahí un rato. Gracias por presentarme y gracias por aguantar hasta las 10 de la noche aquí. Bueno. Un placer. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.